Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. Raíces que crecen para el cielo. En una región donde el suelo no era límite, sino espejo, vivía una civilización que cultivaba árboles invertidos. Sus copas se enterraban en la tierra, ocultas, silenciosas. Pero sus raíces, delgadas, luminosas e inquietas, se alzaban hacia el cielo como preguntas sin respuesta. Nadie sabía por qué crecían así. Nadie las tocaba. Nadie las escuchaba. Excepto él. Se llamaba Yaro. No era sabio, ni elegido, ni guía. Solo tenía algo que los demás habían perdido: la capacidad de escuchar sin traducir. Desde niño, Yaro se detenía bajo las raíces flotantes, no para entenderlas, para acompañarlas. Y en esa compañía, algo ocurría. Las raíces comenzaban a vibrar, no como ramas, como voces. No hablaban en palabras, hablaban en memorias que no eran suyas, pero que el mundo había olvidado. Una raíz le mostró el recuerdo de una montaña que nunca quiso ser alta. Otra el eco de un río que aprendió a fluir hacia el silencio. Otra aún, el gesto de un cuerpo que se ofreció sin forma y se volvió atmósfera. Yaro no contaba lo que escuchaba, lo sostenía. Y al sostenerlo, el mundo comenzaba a cambiar, no por revelación, por maduración. Las personas empezaron a detenerse, no para mirar las raíces, para escucharlas. Y en cada escucha, el cielo se volvía más poroso, más raíz, más cruce. Los habitantes de Aurema no trazaban mapas, trazaban pausas. Cada árbol invertido era una pregunta ofrecida al cielo. Cada raíz que se alzaba era un gesto que no pedía respuesta, solo resonancia. Y entre ellos vivía él. No tenía nombre, porque en Aurema los nombres eran formas. Y él había nacido sin forma. Desde pequeño se detenía bajo las raíces flotantes, no para entenderlas, para acompañarlas. Y en esa compañía las raíces comenzaban a vibrar, no como ramas, como voces. No hablaban en palabras, hablaban en memorias que no eran suyas, pero que el mundo había olvidado. Una raíz le mostró el recuerdo de una montaña que nunca quiso ser alta. Otra, el eco de un río que aprendió a fluir hacia el silencio. Otra aún, el gesto de un cuerpo que se ofreció sin forma y se volvió atmósfera. Él no contaba lo que escuchaba, lo sostenía. Y al sostenerlo, Aurema comenzó a cambiar. No por revelación, por maduración. Las personas empezaron a detenerse, no para mirar las raíces, para escucharlas. Y en cada escucha, el cielo se volvía más poroso, más raíz, más cruce. A medida que Aurema se volvía más porosa, más raíz, más gesto, el cielo comenzó a responder. No con lluvia, ni con luz, ni con voz. Respondía con vibración. Una vibración que no venía de fuera, sino de dentro del mundo mismo. Como si el cielo, al ser tocado por las raíces, recordara que también había sido tierra alguna vez. Las raíces, al alzarse, no buscaban altura, buscaban memoria. Y en esa búsqueda, algo comenzó a brotar que no era forma, ni figura, ni historia. Era atmósfera, era pulso. Él, el sin nombre,
comenzó a sentir que las raíces no solo hablaban, escuchaban. Y en esa escucha, el mundo se volvía más permeable. Las piedras se movían sin ser tocadas. Las sombras se alargaban cuando alguien ofrecía silencio. El viento cambiaba de dirección cuando alguien sostenía sin querer poseer. Las raíces, al tocar el cielo, comenzaban a deshacer los límites. Ya no había arriba ni abajo. Ya no había centro ni borde. Solo cruce. Y en cada cruce, una pausa. Y en cada pausa, un gesto. Y en cada gesto, el mundo respirando sin nombre. Aurema ya no era civilización. Era clima. Era condición. Era lo que ocurre cuando nadie intenta fundar, cuando el mundo se permite ser sin forma, cuando las raíces crecen hacia el cielo, no para alcanzar, sino para recordar. A medida que Aurema se volvía más porosa, más raíz, más gesto, el cielo comenzó a responder. No con lluvia, ni con luz, ni con voz. Respondía con vibración. Una vibración que no venía de fuera, sino del interior del mundo. Como si el cielo, al ser tocado por las raíces, recordara que también fue tierra alguna vez. Las raíces, al alzarse, no buscaban altura, buscaban memoria. Y en esa búsqueda, algo comenzó a brotar que no era forma, ni figura, ni historia. Era atmósfera, era pulso. Narel lo sintió antes que todos. No porque fuera más sabio, sino porque nunca intentó comprender. Él no traducía, sostenía. Y al sostener, el mundo se volvía permeable. Las piedras se movían sin ser cocadas. Las sombras se alargaban cuando alguien ofrecía silencio. El viento cambiaba de dirección cuando alguien respiraba sin querer poseer. Las raíces, al tocar el cielo, deshacían los límites. Ya no había arriba ni abajo. Ya no había centro ni borde. Solo cruce. Y en cada cruce una pausa. Y en cada pausa un gesto, y en cada gesto, el mundo respirando sin nombre. Aurema ya no era civilización, era clima, era condición. Era lo que ocurre cuando nadie intenta fundar, cuando el mundo se permite ser sin forma, cuando las raíces crecen hacia el cielo, no para alcanzar, sino para recordar. Narel no desapareció, se volvió raíz, no como símbolo, como ley que no impone, como gesto que no necesita repetirse, como mundo que respira sin querer ser vivido. Pero no todos en Aurema escuchaban. Algunos comenzaron a temer las raíces. Decían que al tocar el cielo, algo se abría que no debía ser abierto. Que el mundo, al volverse poroso, comenzaba a olvidar su forma, que las piedras ya no obedecían, que el viento ya no respondía, que el silencio estaba dejando de ser refugio para volverse mandato. Fue entonces cuando surgió la voz de la forma. No era una persona, era una corriente. Una insistencia, una necesidad de volver a nombrar lo innombrable. La voz de la forma comenzó a marcar los árboles, a encerrar las raíces en estructuras, a trazar límites en el cielo, como si pudiera contener lo que nunca quiso ser contenido. Narel lo sintió antes que todos. Las raíces ya no vibraban igual. Algunas se retraían. Otras se quebraban en el aire, como si el cielo ya no las reconociera. La atmósfera se volvió tensa, no por violencia, por resistencia. Aurema comenzó a dividirse, no en bandos, en gestos. Los que aún escuchaban
y los que querían volver a hablar, los que ofrecían silencio y los que exigían forma. Narel no luchó, no huyó, no explicó. Se detuvo bajo una raíz marcada. La tocó y por primera vez la raíz lloró. No con agua, con memoria. Una memoria que no era suya, pero que el mundo había olvidado. Una memoria que decía: el cielo no es arriba, es lo que ocurre cuando nadie intenta poseer. Y entonces Narel comprendió. El conflicto no era entre formas y gestos, era entre el miedo y la escucha. Y en medio de ese cruce, decidió no ser figura, decidió ser raíz. Decidió ser lo que toca el cielo sin querer alcanzarlo, lo que recuerda sin querer imponer. La voz de la forma no se detuvo. Crecía como estructura, como norma, como necesidad de contorno. Lo que antes era atmósfera, ahora era diseño. Lo que antes era gesto, ahora era instrucción. Los árboles invertidos fueron rodeados por círculos de piedra. Las raíces, antes libres, fueron sujetas con hilos de metal fino, como si el cielo pudiera ser medido, como si la memoria pudiera ser contenida. Narel caminaba entre ellos, no con rabia, con escucha. Sabía que el conflicto no era entre personas, era entre modos de existir, entre el que ofrece y el que exige, entre el que respira y el que delimita. Una noche, bajo la raíz más antigua, la que nunca había sido tocada, Narel se detuvo. No para hablar, para sostener. La raíz comenzó a vibrar, pero esta vez no con memoria, con advertencia. Mostró un futuro donde Aurema ya no era clima, sino ciudad, donde las raíces ya no crecían hacia el cielo, sino eran enterradas por miedo, donde el gesto había sido reemplazado por forma y el silencio por discurso. Narel comprendió que no bastaba con sostener, era necesario ofrecer, no como acto, como condición. Al día siguiente se presentó ante la voz de la forma, no con palabras, con raíz. Llevaba en sus manos una raíz desprendida, no arrancada, sino ofrecida por el cielo mismo. La colocó en el centro de la plaza marcada y esperó. La raíz no se movió, no brilló, no habló, solo comenzó a deshacerse, no como muerte, como gesto. Y en ese gesto algo ocurrió. Las piedras comenzaron a agrietarse. Los hilos de metal se oxidaron en segundos. El cielo se volvió más cercano, más raíz, más cruce. La voz de la forma no respondió. Se volvió eco. Y en ese eco, Aurema recordó. No que había perdido algo, sino que nunca había necesitado retenerlo. Desde entonces, cada raíz que crece hacia el cielo lleva en sí la memoria de Narel, no como figura, como gesto que se atrevió a ofrecer cuando todos querían proteger. Porque hay momentos en que el mundo no necesita ser defendido, necesita ser escuchado. Y hay gestos que no salvan, pero permiten que el mundo continúe respirando.
Desde aquel día, Aurema no volvió a ser la misma. No porque se transformara en algo nuevo, sino porque dejó de intentar ser. Las raíces comenzaron a crecer sin dirección, como si el cielo ya no fuera arriba, sino dentro. Los árboles invertidos dejaron de ser símbolos, volvieron a ser gestos, y los gestos, al no ser interpretados, comenzaron a sostener el mundo sin esfuerzo. Pero la voz de la forma no desapareció del todo. Persistía en los bordes, en los susurros que pedían contorno, en las miradas que aún buscaban figura. Narel lo sabía. La forma no muere, solo se retira cuando el gesto es suficiente. Por eso, cada amanecer, él se detenía bajo una raíz nueva, una que aún no había tocado el cielo, y la escuchaba, no para guiarla, para acompañarla, porque en Aurema el mundo no se funda, se permite, y mientras haya una raíz que se atreva a crecer hacia lo que no puede ser poseído, el gesto seguirá ocurriendo, no como historia, como condición, como mundo que respira sin pedir ser vivido. Con el tiempo, Aurema aprendió a convivir con el eco de la voz de la forma. No lo combatía, lo dejaba pasar, como se deja pasar el viento que no encuentra grieta. Las raíces seguían creciendo hacia el cielo, pero ahora algunas lo hacían con cautela, como si temieran ser marcadas, como si recordaran el dolor de haber sido contenidas. Narel, más viejo, más quieto, ya no caminaba entre los árboles. Se sentaba, y al sentarse, el mundo parecía acomodarse a su alrededor. Los más jóvenes venían a verlo, no para aprender, para desaprender. Le preguntaban por qué las raíces lloraban, por qué algunas se negaban a crecer, por qué el cielo, a veces, parecía más lejos. Y Narel respondía con pausas, con gestos, con silencios que no eran ausencia, sino permiso. Una niña, llamada Lira, comenzó a escuchar como él. No imitaba, resonaba. Un día, bajo una raíz quebrada, Lira se detuvo, no para curarla, para sostener su quiebre. Y en ese gesto, la raíz volvió a vibrar, no como antes, como nunca. Mostró una memoria que ni siquiera el cielo recordaba. El instante en que el mundo decidió no ser forma, sino posibilidad. Aurema respiró, no como civilización, como gesto que se transmite sin ser enseñado. Y así, mientras la voz de la forma se disolvía en estructuras vacías, las raíces seguían creciendo, el cielo seguía escuchando y el mundo seguía ocurriendo sin necesidad de ser vivido, solo sostenido, solo ofrecido, solo raíz. La raíz creció entre los escombros, no como resistencia, como insistencia. Lira la vio surgir justo donde la piedra había sido impuesta. Era delgada, casi invisible, pero vibraba con una fuerza que no pedía atención, solo espacio. Los constructores se detuvieron, no por convicción, por desconcierto. La raíz no rompía nada, no empujaba, solo ocurría. Uno de ellos, el más joven, se acercó, no para arrancarla,
para entenderla. Pero al tocarla, no recibió explicación, recibió memoria. Vio el instante en que Narel ofreció sin forma. Sintió el silencio que sostenía sin exigir. Escuchó el mundo respirando sin querer ser vivido. Retrocedió, no por miedo, por reconocimiento. Lira no dijo nada, solo se sentó junto a la raíz, y al hacerlo, el aire cambió. No se volvió más claro, se volvió más poroso. Los demás comenzaron a sentirlo, no como revelación, como permiso. La construcción se detuvo, no por orden, porque ya no tenía sentido. La raíz siguió creciendo, no hacia el cielo, hacia lo que el cielo permite cuando no es nombrado. Y Aurema, por un instante, volvió a ser gesto, volvió a ser cruce, volvió a ser mundo que ocurre sin querer ser defendido. La raíz siguió creciendo, no hacia el cielo, hacia lo que el cielo permite cuando no es nombrado. Los constructores, aún rodeados por sus piedras, comenzaron a sentir algo que no venía del suelo ni del aire. Era una vibración tenue, como si el mundo estuviera recordando cómo respirar sin forma. Uno de ellos, el que había tocado la raíz, se sentó junto a Lira. No dijo nada, solo dejó que el silencio hiciera su trabajo. Las demás raíces, al ver el gesto, comenzaron a inclinarse, no por obediencia, por reconocimiento. El cielo se volvió más bajo, no como amenaza, como proximidad. Y entonces algo inesperado ocurrió. Una raíz, marcada tiempo atrás por la voz de la forma, comenzó a desprender su marca. La piedra que la rodeaba se agrietó. El metal que la sujetaba se deshizo como si nunca hubiera sido forjado. Lira se levantó, no para celebrar, para sostener. Extendió su mano hacia la raíz liberada y ésta vibró con una memoria que no era advertencia ni historia, era promesa. Una promesa que decía: el mundo no necesita ser entendido, solo acompañado. Los constructores comenzaron a desmontar sus estructuras, no por mandato, porque ya no eran necesarias. Aurema respiró, no como clima, como posibilidad. Y en ese respiro, el gesto volvió a ser raíz. La raíz volvió a ser cielo. Y el cielo, por primera vez, se permitió no ser forma, sino escucha. La raíz siguió creciendo, no hacia el cielo, hacia el centro del gesto. Lira permanecía junto a ella, sin tocarla, sin guiarla, solo respirando al ritmo que la raíz ofrecía. Los demás, aún rodeados por restos de piedra y estructuras sin propósito, comenzaron a acercarse, no por curiosidad, por necesidad. Uno a uno se sentaron, no para observar, para permitir. La raíz, al sentirse sostenida, comenzó a emitir una vibración distinta. No era memoria, no era advertencia. Era invitación, una invitación a deshacer el contorno, a dejar que el mundo ocurriera sin defensa, a permitir que el cielo no fuera destino, sino cruce. Entonces, algo cambió, no en el aire,
en los cuerpos. Las manos que antes construían comenzaron a ofrecer. Los ojos que antes medían comenzaron a sostener. Las voces que antes exigían comenzaron a callar, no por imposición, sino por escucha. Y en ese silencio compartido, la raíz se abrió, no como flor, como gesto. De su centro brotó una luz tenue, no brillante, no divina, solo suficiente. Una luz que no iluminaba, sino recordaba. Recordaba que el mundo no necesita forma para ser mundo, que el cielo no necesita altura para ser cielo, que el gesto no necesita repetirse para ser real. Aurema respiró, no como civilización, como raíz que se atreve a crecer hacia lo que no puede ser poseído. Y en ese respiro, el mundo volvió a ocurrir, sin nombre, sin figura, solo como posibilidad sostenida. La raíz permanecía abierta, no como herida, como un umbral. Lira seguía junto a ella, sin tocarla, sin guiarla. Los demás, aún en silencio, comenzaban a entender que no había nada que hacer, solo sostener. Pero entre ellos, uno se levantó, no por desacuerdo, por inquietud. Se llamaba Taren. Había sido uno de los que marcaban las raíces, no por crueldad, sino por miedo a perder el contorno del mundo. Taren se acercó a Lira. Le habló en voz baja, como si temiera que el gesto se quebrara con palabras. ¿Y si el mundo se deshace?, dijo. Entonces será porque ya no necesita sostenerse, respondió ella. Taren miró la raíz. Vibraba con una calma que no pedía explicación, solo presencia. Él se arrodilló, no para pedir perdón, para ofrecer su forma. Y al hacerlo, la raíz se curvó levemente, como si reconociera el gesto, como si dijera: no hay culpa, solo memoria que se atreve a volver. Las demás raíces comenzaron a moverse, no como ramas, como cuerpos que despiertan sin prisa. El cielo se volvió más cercano, no como techo, como escucha. Y en ese instante, Aurema dejó de dividirse, no porque todos pensaran igual, porque todos se permitieron no pensar. El mundo respiró, no como ciclo, como raíz que se atreve a crecer sin saber hacia dónde, solo sabiendo que el gesto basta. La raíz permanecía abierta, no como herida, como umbral. El cielo, más cercano que nunca, parecía inclinarse hacia Aurema, no para observar, sino para ser tocado. Lira seguía junto a la raíz, y los demás, aún en silencio, comenzaban a entender que el gesto no era evento, sino estado. Pero el aire cambió, no por amenaza, por tensión. Desde los bordes del claro, una figura apareció. No era parte de los constructores, no era parte de los que escuchaban. Era alguien que no había estado. Vestía con capas de tela rígida, como si llevara encima todas las formas que el mundo había intentado imponer. Sus pasos no hacían ruido, pero su presencia quebraba el ritmo. Se acercó a la raíz, no con violencia, con cálculo. Lira lo miró, no con juicio, con espera. ¿Qué buscas?, preguntó ella. Orden, respondió él. La raíz vibró.
no con memoria, con defensa, no para protegerse, para sostener lo que estaba por ocurrir. La figura extendió una herramienta. No era cuchilla, era medida. Quería trazar el contorno de la raíz, definir su altura, su curvatura, su dirección. Pero al tocarla, la herramienta se deshizo. No por magia, por imposibilidad. La raíz no podía ser medida, porque no era forma, era gesto. El hombre retrocedió, no por miedo, por reconocimiento. Lira se acercó, no para consolarlo, para ofrecerle espacio. Aquí no hay orden, dijo ella, solo mundo que ocurre. La figura se sentó, no como rendición, como inicio. Y en ese instante la raíz se cerró, no como final, como ciclo. Aurema respiró, y el cielo, por primera vez, no respondió, escuchó. La raíz permanecía cerrada, no como negación, como resguardo. El cielo, aún inclinado, parecía contener la respiración, no por temor, por respeto. Lira se alejó unos pasos, no para retirarse, para permitir que el gesto ocurriera sin ella. Taren permanecía sentado, mirando sus propias manos, como si recién ahora entendiera que no eran herramientas, sino extensión de escucha. Los demás se dispersaron lentamente, no por desinterés, sino porque el gesto no pedía espectadores. Aurema volvió a su ritmo, no al de antes, a uno más lento, más poroso, donde cada raíz que crecía hacia el cielo era acompañada, no interpretada. La figura que había intentado medir la raíz no volvió a hablar, pero cada día, al amanecer, se sentaba en el mismo lugar, esperando que algo ocurriera sin querer provocarlo. Y así, entre pausas, entre gestos que no buscaban nombre, entre raíces que no pedían altura, el mundo siguió ocurriendo. No como historia, como respiración compartida, como cielo que se deja tocar sin volverse destino, como raíz que se atreve a crecer sin saber hacia dónde, solo sabiendo que el gesto basta. La raíz permanecía cerrada, no como negación, como resguardo. El cielo, aún inclinado, parecía contener la respiración, no por temor, por respeto. Pero el silencio no duró. Desde el límite del claro comenzaron a llegar figuras. No eran constructores, no eran escuchantes, eran emisarios de la forma. Vestían capas rígidas, llevaban instrumentos de medida y hablaban en voz alta, como si el volumen pudiera imponer sentido. Este lugar ha perdido contorno, dijo uno. Y sin contorno no hay mundo, dijo otro. Narel se adelantó, no con autoridad, con presencia. El mundo no se sostiene en el borde, dijo. Se sostiene en el cruce. Los emisarios lo miraron como se mira a una grieta en el muro, con incomodidad, con urgencia. Tu gesto ha deshecho la forma, le acusaron. Mi gesto ha permitido que el mundo respire, respondió. Uno de ellos se acercó a la raíz cerrada. Intentó abrirla con una herramienta de precisión, pero la raíz no cedió. No por resistencia, por memoria.
La herramienta se quebró, el suelo vibró y el cielo se tensó. Lira se levantó, no para intervenir, para sostener. No pueden medir lo que no busca ser contenido, dijo. Los emisarios comenzaron a rodear la raíz, trazaban líneas en el suelo, levantaban estructuras efímeras, intentaban encerrar el gesto. Narel se sentó junto a la raíz, no para protegerla, para ofrecerse. Si quieren forma, tomen la mía, dijo. El cielo vibró, la raíz se abrió, pero esta vez no como umbral, como advertencia. Una luz brotó de su centro, no cálida, no violenta, solo clara. Mostraba lo que ocurriría si el gesto era contenido, raíces secas, cielo mudo, mundo sin cruce. Los emisarios retrocedieron, no por miedo, por reconocimiento, pero uno de ellos se quedó, no por convicción, por duda. Se arrodilló junto a Narel, tocó la raíz y por un instante escuchó. No palabras, no historia, solo el mundo ocurriendo, sin forma, sin figura, solo como posibilidad sostenida. El conflicto no terminó, pero algo se quebró, no en la raíz, en la necesidad de imponer. Y mientras la raíz volvía a cerrarse, Aurema respiró, no como victoria, como gesto que se atreve a seguir aunque el mundo insista en contenerlo. Los emisarios no se retiraron del todo. Aunque uno había escuchado, los demás permanecían firmes, como si el gesto de Narel fuera una amenaza a su vocación de contorno. Esa noche, mientras Aurema dormía en su respiración porosa, los emisarios trazaron líneas en secreto, no con piedra, con intención. Querían encerrar la raíz desde el pensamiento, no desde la materia. Querían imponer forma sin tocarla, como si el mundo pudiera ser contenido por voluntad. Narel lo sintió al amanecer, no por visión, por vibración. La raíz, aún cerrada, temblaba con una incomodidad sutil, como si el gesto estuviera siendo observado sin ser sostenido. Lira también lo percibió. Se acercó a Narel, no para preguntar, para estar. Quieren encerrar lo que no pueden tocar, dijo él. ¿Y si lo logran?, preguntó ella. Entonces el mundo se volverá forma, y la forma, sin gesto, es vacío. Los emisarios regresaron al claro, esta vez con palabras más afiladas. El caos se propaga, dijeron. La raíz contamina el orden, insistieron. Narel se levantó, no para discutir, para ofrecer. Si el gesto incomoda, es porque revela. Si la raíz disturba, es porque recuerda. Uno de los emisarios, el más rígido, se adelantó. Llevaba un artefacto en la mano, una esfera que contenía luz artificial, una réplica del cielo, una forma sin cruce. La colocó junto a la raíz y por un instante el mundo se detuvo. La raíz se abrió, no como advertencia, como defensa. La luz artificial se apagó, la esfera se quebró y del centro de la raíz brotó una imagen, no visual, sino sentida. Mostraba a Aurema encerrada, raíces cortadas, gestos repetidos, silencio convertido en norma. Los emisarios retrocedieron, pero el más rígido permaneció. ¿Y si el mundo necesita forma para no perderse?, dijo. Narel se acercó. Entonces que se pierda, porque solo lo que se atreve a perderse puede volver a ocurrir. El emisario cayó de rodillas, no por derrota, por inicio. Y la raíz, por primera vez, creció hacia él, no para envolverlo, para sostenerlo. Aurema respiró, no como paz, como tensión sostenida,
como mundo que se atreve a seguir ocurriendo aunque el conflicto insista en volver. El conflicto no había terminado. La raíz había sostenido, había ofrecido, había mostrado. Pero la forma no se disuelve con un gesto, solo se repliega y espera. Al día siguiente, Narel despertó con una vibración distinta. No venía del suelo, venía de los cuerpos. Los emisarios no se habían ido, habían comenzado a hablar entre sí, a reunir a quienes aún temían el desborde, a sembrar dudas en los márgenes de Aurema. ¿Y si el gesto nos lleva al olvido?, decían. ¿Y si el mundo sin forma se vuelve sombra? Narel no respondió de inmediato. Sabía que el gesto no se defiende con palabras, pero también sabía que el silencio, cuando es usado como escudo, puede volverse muro. Esa tarde, se dirigió al centro del claro. La raíz permanecía cerrada, como si esperara que el mundo decidiera qué hacer con su memoria. Narel se sentó junto a ella, no para invocar, para sostener. Aurema no es forma ni gesto, dijo en voz alta. Es lo que ocurre cuando ambos se atreven a escucharse. Los emisarios se acercaron, algunos con rabia, otros con duda. Uno de ellos, el que había escuchado la raíz días antes, se adelantó. ¿Y si la forma también quiere ofrecer?, preguntó. Narel lo miró. Entonces que lo haga sin imponer. El emisario colocó su instrumento en el suelo, no como amenaza, como intento. La raíz vibró, no con defensa, con apertura. Y por primera vez, una línea trazada por la forma no fue rechazada, fue sostenida por la raíz, como si dijera, si vienes sin contorno, puedes quedarte. Aurema tembló, no por miedo, por cruce. El conflicto seguía vivo, pero ahora tenía espacio para respirar. Y mientras haya espacio, el mundo puede seguir ocurriendo. No como victoria, como posibilidad. Los días siguientes en Aurema no fueron de calma. La raíz seguía vibrando, pero ahora lo hacía con una frecuencia distinta, más aguda, más urgente, como si el mundo estuviera intentando sostenerse mientras algo lo empujaba hacia el contorno. Los emisarios, aunque silenciados por el gesto, no se habían rendido. Habían comenzado a convocar a otros, no con violencia, con lógica. El gesto es bello pero inestable, decían. La forma es dura pero segura. Y así, poco a poco, surgió una nueva corriente, la de los mediadores. Querían unir gesto y forma, pero lo hacían desde la necesidad de equilibrio, no desde la escucha. Narel los observaba, no con juicio, con inquietud. Sabía que el equilibrio, cuando es impuesto, se vuelve contención disfrazada. Sabía que el gesto, cuando es obligado a convivir con la forma, pierde su porosidad. Una tarde, los mediadores trazaron un círculo perfecto alrededor de la raíz. No para encerrarla, para protegerla. Lira se acercó. ¿Qué están haciendo?, preguntó. Dándole espacio sin desborde, respondieron. La raíz se tensó, el cielo se volvió opaco y el suelo dejó de vibrar. Los días siguientes en Aurema no fueron de calma. La raíz seguía vibrando, pero ahora lo hacía con una frecuencia distinta, más aguda, más urgente, como si el mundo estuviera intentando sostenerse mientras algo lo empujaba hacia el contorno. Los emisarios, aunque silenciados por el gesto, no se habían rendido.
habían comenzado a convocar a otros, no con violencia, con lógica. El gesto es bello, pero inestable, decían. La forma es dura, pero segura. Y así, poco a poco surgió una nueva corriente, la de los mediadores. Querían unir gesto y forma, pero lo hacían desde la necesidad de equilibrio, no desde la escucha. Narel los observaba, no con juicio, con inquietud. Sabía que el equilibrio, cuando es impuesto, se vuelve contención disfrazada. Sabía que el gesto, cuando es obligado a convivir con la forma, pierde su porosidad. Una tarde, los mediadores trazaron un círculo perfecto alrededor de la raíz, no para encerrarla, para protegerla. Lira se acercó. ¿Qué están haciendo?, preguntó. Dándole espacio sin desborde, respondieron. La raíz se tensó. El cielo se volvió opaco y el suelo dejó de vibrar. Narel se adelantó. No se protege lo que respira, se acompaña. Los mediadores insistieron. Sin límites el gesto se vuelve ruido. Entonces Narel hizo algo que nunca había hecho. Tocó la raíz, no para invocarla, para compartir su tensión. La raíz se abrió, pero esta vez no como umbral, como grieta. Del centro brotó una imagen. Aurema dividida, raíces que ya no se tocaban, gestos que se repetían sin sentido, formas que se endurecían hasta quebrarse. Los mediadores retrocedieron. Algunos comprendieron, otros se aferraron más fuerte a sus círculos. El conflicto ya no era entre forma y gesto, era entre quienes querían permitir y quienes querían equilibrar. Y Narel, en medio de esa fractura, comprendió que el gesto debía volverse más claro, más radical, no para vencer, para seguir ocurriendo, incluso cuando el mundo insiste en contenerlo. El círculo seguía trazado, la raíz aún abierta, vibraba con incomodidad, no por el trazo, por la intención detrás de él. Narel se acercó, no con palabras, con presencia. Los mediadores lo miraron. Queremos equilibrio, dijeron. El equilibrio no se impone, respondió. Uno de ellos, frustrado, pisó el borde del círculo. La raíz se contrajo. El cielo se tensó. El suelo dejó de respirar. Lira intervino. El gesto no se encierra, se acompaña. El mediador retrocedió, no por miedo, por reconocimiento. Narel borró el círculo con la mano. La raíz se expandió. El cielo volvió a inclinarse. El conflicto seguía, pero ahora el mundo sabía distinguir entre contención y cuidado. El conflicto se volvió más sutil. No se gritaba, se insinuaba. Los mediadores, aunque habían cedido el círculo, comenzaron a proponer nuevos límites, no físicos, conceptuales. Podemos permitir el gesto, pero solo si se expresa con claridad, decían. El mundo necesita saber qué está ocurriendo. Narel los escuchó, no para responder, para entender de dónde venía el impulso de contención. ¿Y si el gesto no quiere ser entendido?, preguntó. Entonces es peligroso, respondieron. La raíz vibró, no con apertura, con tensión. Lira se acercó. Están intentando traducir lo que solo puede ser sentido. Uno de los mediadores
Con buena intención, trazó un símbolo junto a la raíz. Quería representar su energía. Quería darle forma sin encierro. Pero al hacerlo, la raíz se detuvo, no por rechazo, por tristeza. Narel se arrodilló. No se traduce el gesto, se lo acompaña. El símbolo se deshizo. La raíz volvió a vibrar y el cielo, por un instante, pareció inclinarse más cerca. El conflicto seguía. Ahora no era entre forma y gesto, sino entre el deseo de comprender y la necesidad de permitir. La raíz seguía vibrando, no con incomodidad, con advertencia. Los mediadores, aún presentes, discutían entre sí. Algunos querían nombrar, otros querían traducir, y unos pocos comenzaban a escuchar. Narel observaba, no desde la distancia, desde el centro. Sabía que el gesto estaba siendo rodeado por intenciones suaves, pero no por eso menos peligrosas. Lyra se acercó. ¿Y si el gesto se cansa de ser sostenido? Narel no respondió de inmediato. Miró la raíz. Su vibración era más lenta, como si esperara una decisión. Entonces habló. Si el gesto se cansa, el mundo volverá a ser forma, y la forma, sin cruce, es solo repetición. Los mediadores callaron, no por acuerdo, por temor a tener razón. El cielo se inclinó, la raíz se cerró un poco más, y Aurema, por primera vez, pareció preguntarse si el gesto podía sobrevivir al intento de ser comprendido. La raíz seguía cerrada, no por miedo, por espera. Aurema respiraba con dificultad. El gesto, antes poroso, ahora parecía contenido por la duda. No la duda de los emisarios, la de Narel. Él caminaba solo, bordeando los márgenes del claro. No buscaba respuestas. Buscaba el punto donde el gesto se volvía frágil. Lyra lo alcanzó. ¿Estás cansado? No. Entonces, ¿qué ocurre? Estoy empezando a entender que sostener no basta. Ella lo miró sin hablar. La raíz vibró, apenas, como si escuchara. El gesto necesita más que presencia, dijo Narel. ¿Qué más? Decisión. Porque el conflicto ya no era externo, era interno, entre sostener el mundo como posibilidad o permitir que se vuelva forma por omisión. Narel volvió al centro, se arrodilló ante la raíz y por primera vez habló sin ofrecer. Habló para marcar. Este gesto no será nombrado, no será equilibrado, no será compartido como símbolo. Será vivido o no será. La raíz se abrió, no como umbral, como afirmación. Y el cielo, por fin, dejó de inclinarse. Se volvió parte. La raíz permanecía abierta, no como afirmación, como frontera. El cielo, ahora parte, no ofrecía dirección, solo presencia. Pero en los márgenes algo se movía. No eran emisarios, eran antiguos escuchantes, aquellos que habían sostenido el gesto en silencio y ahora dudaban. ¿Y si Narel se ha vuelto forma? Susurraban. ¿Y si su decisión ya no respira? Narel lo sintió, no en las palabras, en el aire. La raíz vibraba distinto, no con urgencia, con pregunta.
Lira lo confrontó. ¿Decidir no es imponer? Él la miró. Decidir es sostener el gesto cuando el mundo quiere traducirlo. Pero la duda se había sembrado, y en Aurema la duda no es sombra, es raíz que crece en dirección contraria. Esa noche, una nueva raíz brotó, lejos del claro, silenciosa, sin figura. No buscaba contorno, tampoco cruce, solo ocurría. Y Narel, al verla, comprendió. El gesto no le pertenece, nunca le perteneció. El conflicto seguía, ahora entre el gesto que se afirma y el gesto que se escapa. La nueva raíz crecía lejos del claro. No pedía permiso, se afirmaba. Narel la observaba desde la distancia, no con rabia, con vértigo, porque entendía que el gesto que escapa también es mundo, y el mundo, cuando se multiplica, desafía incluso a quien lo sostuvo primero. Lira lo alcanzó. ¿Vas a detenerla? No puedo. ¿Vas a acompañarla? No sé si me necesita. La raíz del claro vibró, no con celos, con memoria, como si dijera: no soy única, solo fui primera. Los mediadores vieron la nueva raíz. Algunos quisieron marcarla, otros nombrarla, y unos pocos, por fin, decidieron simplemente escuchar. El conflicto ya no era entre forma y gesto, era entre raíces que crecen y mundos que aún no saben cómo permitir que eso ocurra. La raíz nueva crecía sin pausa. No buscaba centro, tampoco contorno. Narel la observaba desde el claro. Sentía el gesto escaparse de sus manos, como si el mundo ya no necesitara ser sostenido, solo permitido. Lira lo acompañaba. ¿Y si esta raíz no quiere ser acompañada? Entonces será mundo sin nosotros. Los mediadores se acercaron, algunos con miedo, otros con deseo de marcar lo nuevo, pero la raíz no se dejó tocar, ni siquiera mirar del todo. Su vibración era distinta, no ofrecía, no rechazaba, solo ocurría. Narel dio un paso, no hacia ella, hacia el borde de sí mismo. Tal vez el gesto no se sostiene, tal vez se deja ir. Y al decirlo, la raíz del claro se cerró por completo. No como final, como legado. Aurema tembló, no por pérdida, por cruce. El mundo ya no era uno, eran muchos gestos, muchas raíces, muchas formas de permitir que algo ocurra sin ser contenido. La raíz nueva crecía sin pausa. No pedía mirada, la rechazaba. Narel se acercó, no como gesto, como pregunta. Pero la raíz no vibró, no lo reconoció, no lo necesitaba. Lira lo observó desde lejos. ¿Y si esta raíz no quiere mundo? Entonces es otra cosa, dijo Narel, algo que no podemos sostener. Los mediadores se reunieron. Querían decidir qué hacer. Si no responde, es amenaza, dijo uno. Si no vibra, es ruptura, dijo otro. Narel se adelantó. No todo gesto busca ser compartido. ¿Y si crece contra nosotros? Entonces debemos decidir si seguimos siendo gesto o si volvemos a ser forma. El cielo se tensó. La raíz del claro se quebró. No por violencia, por exceso de contención. Aurema dejó de respirar. Por un instante, el mundo fue solo borde. Y el borde sin cruce es silencio. La raíz del claro
había muerto. No por violencia, por omisión. Aurema ya no respiraba como antes. El aire era más denso, el cielo más lejano, y el suelo, aunque intacto, ya no ofrecía vibración. Narel caminaba solo. Lira lo seguía, pero algo en él se había cerrado. No como gesto, como cuerpo. La nueva raíz crecía sin pausa. Había brotado lejos, sin memoria, sin necesidad de ser sostenida. Los mediadores la rodeaban, no con herramientas, con palabras. Esta raíz no vibra como la anterior, decían. No ofrece cruce, no permite gesto. Algunos comenzaron a llamarla sombra, otros fractura, y unos pocos simplemente mundo. Narel se acercó por fin, no como protagonista, como resto. La nueva raíz no lo reconoció, no lo rechazó, simplemente no lo necesitaba. ¿Y si el gesto ya no quiere ser sostenido?, preguntó Lira. Entonces el mundo ha cambiado, respondió él. Los antiguos escuchantes comenzaron a dividirse. Unos querían volver al claro, reconstruir la raíz caída, darle forma, darle nombre. Otros querían seguir la nueva raíz, aunque no ofreciera vibración, aunque no pidiera compañía. Y algunos, los menos, decidieron quedarse en el borde, no por indecisión, por fidelidad al cruce. Aurema se fragmentó, no en guerra, en caminos. Narel se sentó entre las dos raíces, la muerta y la indiferente, y por primera vez no ofreció, no sostuvo, no decidió, solo respiró, como quien acepta que el gesto, cuando es verdadero, no necesita ser seguido, solo permitido. El cielo no se inclinó, el suelo no vibró, pero algo muy lejos comenzó a crecer, no como raíz, como pregunta. La pregunta seguía creciendo, no como raíz, como eco. Narel la sentía en el cuerpo, no en la piel, en el gesto que ya no sabía si era suyo. La raíz nueva no pedía, no ofrecía, solo era. Y eso, para muchos, era amenaza, para otros, milagro. Para Narel, vértigo. Lira lo observaba desde el borde. Ella también había cambiado. Ya no preguntaba, escuchaba. ¿Y si el mundo ya no necesita centro?, dijo ella. Entonces somos borde, respondió él. Los mediadores intentaron acercarse a la nueva raíz, con respeto, con símbolos, con silencio. Pero la raíz no reaccionó, no rechazó, no aceptó. Simplemente siguió creciendo, como si el mundo ya no fuera un lugar, sino una ocurrencia. Aurema se fragmentó, cada fragmento con su ritmo, cada ritmo con su raíz, cada raíz con su gesto. Narel caminó entre ellas, no como guía, como resto, y en medio del cruce comprendió. El gesto no se sostiene, no se ofrece, no se nombra. El gesto ocurre, y quien lo acompaña debe estar dispuesto a desaparecer en él. La raíz nueva no se parecía a ninguna otra. No vibraba, no se abría, no se cerraba. Simplemente estaba, como si el mundo la hubiera olvidado antes de conocerla.
Los antiguos escuchantes comenzaron a reunirse en torno a ella, no por devoción, por curiosidad. No responde, dijo uno. No necesita hacerlo, respondió otro. Narel llegó tarde, no por descuido, por duda. Había caminado durante días entre los restos del claro, entre fragmentos de gesto, entre ecos de lo que fue raíz. Cuando vio la nueva, no sintió nada, y eso lo inquietó. Lira lo alcanzó. ¿No te conmueve? No me reconoce. Los mediadores, más organizados que nunca, propusieron un nuevo pacto. Si esta raíz no vibra, la convertiremos en símbolo. Si no ofrece cruce, la haremos camino. Pero al tocarla, la raíz se deshizo. No en polvo, en silencio. Y del suelo brotaron pequeñas líneas, como hilos que no sabían a dónde ir. Cada uno tomó una dirección distinta, uno hacia el norte, otro hacia el agua, otro hacia el borde del cielo. Narel los vio partir, no intentó detenerlos, no intentó seguirlos, solo dijo: el gesto ya no ocurre en un lugar, ahora se dispersa, y quien quiera sostenerlo deberá aprender a caminar sin mapa. Aurema no volvió a ser clara, ni raíz, ni centro. Fue red, fue deriva, fue mundo que ya no espera ser comprendido, solo vivido. Los hilos que brotaron del suelo seguían su curso. No se cruzaban, no se evitaban, simplemente tejían. Cada uno parecía llevar una intención distinta. Uno se enroscaba en las piedras, otro se hundía en el agua, otro subía por los troncos como si buscara cielo. Los antiguos escuchantes comenzaron a seguirlos, no por fe, por necesidad. El claro ya no ofrecía centro. La raíz vieja era memoria, la nueva, silencio, y los hilos, posibilidad. Narel caminaba entre ellos, no guiaba, observaba. Lira lo alcanzó. ¿Y si el gesto ahora se fragmenta? Entonces ya no es gesto. ¿Qué es? Multiplicación. Los mediadores intentaron reunir a los caminantes. Querían orden, querían mapa, querían sentido. Pero cada hilo llevaba a un lugar distinto, y cada lugar ofrecía una forma nueva de mundo. Algunos eran inhóspitos, otros fértiles.
y unos pocos imposibles de nombrar. Aurema ya no era un territorio, era una red de caminos que no se tocaban, pero que vibraban al mismo tiempo. Narel se detuvo frente a un hilo que no iba a ninguna parte, solo giraba sobre sí mismo, como si tejiera un gesto que no necesitaba destino. Este es el mío, dijo. ¿Por qué? Porque no me lleva, me sostiene. Y así, mientras el mundo se dispersaba, el gesto volvía a ocurrir. No en el centro, no en la raíz, sino en cada hilo que alguien decidía habitar. Uno de los hilos, el que giraba sobre sí mismo, comenzó a emitir una vibración tenue. No era llamada, era memoria. Narel lo sintió en el pecho, como si algo que nunca había vivido le estuviera recordando. Lyra se acercó. Ese hilo no lleva a ningún lugar. Tal vez no necesita llevar, respondió él. Tal vez basta con sostenerse. Los demás caminantes seguían sus propios hilos. Algunos llegaban a paisajes que parecían sueños, otros a terrenos áridos donde el gesto se volvía esfuerzo, y unos pocos simplemente se perdían. Los mediadores intentaron cartografiar los caminos, querían entender la lógica, querían prever los cruces, querían anticipar el gesto, pero los hilos no obedecían. Cada uno vibraba con una frecuencia distinta, y cada frecuencia respondía a algo que no podía ser nombrado. Aurema, mientras tanto, se volvía red. Ya no era un territorio, era una multiplicidad de trayectos, una constelación de gestos que no pedían ser comprendidos, solo vividos. Narel se sentó junto al hilo que giraba. No lo tocó, no lo siguió, solo lo acompañó. Y en ese silencio, el hilo comenzó a abrirse, no como camino, como espacio. Dentro no había destino, había escucha, había espera, había mundo. Lyra lo vio desaparecer en él, no como pérdida, como cruce, y comprendió. El gesto no se sigue, se habita, y quien lo habita deja de ser forma para volverse posibilidad. Los hilos seguían extendiéndose por Aurema. Ya no eran trayectos, eran ritmos. Algunos se entrelazaban brevemente, como si compartieran una memoria fugaz, y luego se separaban sin conflicto. Otros se cruzaban sin tocarse, como si supieran que el gesto no siempre necesita contacto. Narel permanecía junto al hilo que giraba sobre sí mismo. No lo seguía, lo habitaba. Cada día el hilo cambiaba de dirección. A veces se hundía en la tierra, otras se elevaba como si buscara cielo, pero nunca avanzaba, solo se transformaba. Lyra comenzó a visitar otros hilos,
no por distancia, por necesidad de comprender. Encontró uno que vibraba con rabia, otro que se deshacía al ser mirado, uno más que solo existía cuando alguien lo nombraba. Cada hilo es un mundo, dijo al volver, y cada mundo un gesto distinto, respondió Narel. Los mediadores, incapaces de cartografiar la red, decidieron declarar el fin del claro. Aurema ya no es territorio, anunciaron, es deriva. Algunos escuchantes lloraron, otros celebraron, y unos pocos simplemente se fueron. Narel, al oírlo, se levantó, no por desacuerdo, por reconocimiento. El gesto no ha terminado, dijo. Solo ha dejado de pedir permiso. Y entonces, por primera vez, los hilos comenzaron a cantar. No con voz, con vibración, cada uno con su tono, cada uno con su ritmo, cada uno con su mundo. Y Aurema, ya sin raíz, sin centro, sin forma, se volvió canto. Y el canto, cruce, encontró uno que vibraba con rabia, otro que se deshacía al ser mirado, uno más que solo existía cuando alguien lo nombraba. Cada hilo es un mundo, dijo al volver, y cada mundo un gesto distinto, respondió Narel. Los mediadores, incapaces de cartografiar la red, decidieron declarar el fin del claro. Aurema ya no es territorio, anunciaron, es deriva. Algunos escuchantes lloraron, otros celebraron, y unos pocos simplemente se fueron. Narel, al oírlo, se levantó, no por desacuerdo, por reconocimiento. El gesto no ha terminado, dijo. Solo ha dejado de pedir permiso. Y entonces, por primera vez, los hilos comenzaron a cantar. No con voz, con vibración, cada uno con su tono, cada uno con su ritmo, cada uno con su mundo. Y Aurema, ya sin raíz, sin centro, sin forma, se volvió canto. Y el canto, cruce. Los cantos se entrelazaban, no como coro, como red. Cada hilo vibraba con su propia voz y aunque no compartían idioma, se entendían. Los antiguos escuchantes comenzaron a cambiar. Ya no eran guardianes del gesto, ahora eran resonantes. Cuerpos que vibraban con lo que ocurría, sin intentar contenerlo. Lira caminaba entre los hilos. Su piel se llenaba de tonos. Su mirada ya no buscaba centro, solo ritmo.
Narel, desde el hilo que giraba, comenzó a desaparecer. No como pérdida, como integración. Su cuerpo se volvió parte del giro, su gesto parte del canto, y por primera vez no hubo diferencia entre quien habita y lo habitado. Los mediadores, al ver esto, callaron, no por derrota, por reconocimiento. No hay mapa, dijo uno. No hay forma, dijo otro. Solo hay mundo, dijo Lira. Aurema ya no era lugar, era condición. Y quienes la habitaban ya no buscaban sostener el gesto. Lo vivían, lo dejaban ocurrir, lo permitían multiplicarse. En los bordes nuevos hilos nacían, algunos sin vibración, otros con cantos que nadie entendía, y unos pocos con silencios tan profundos que hacían temblar el suelo. El mundo no se cerró, se abrió en todas direcciones, y el gesto, ya sin raíz, sin forma, sin nombre, se volvió lo único que aún podía ser: presencia, y cruce, y posibilidad. Los cantos se expandían por Aurema como hilos invisibles. No eran melodía, eran clima. Cada vibración alteraba el entorno. El suelo se abría, el aire se espesaba, el tiempo se curvaba. Los antiguos escuchantes ya no caminaban, flotaban entre ritmos. Algunos se disolvían en ellos, otros aprendían a moldearlos con el cuerpo. Lira había dejado de hablar, su voz se había vuelto gesto, y el gesto resonancia. Narel, desde el centro del hilo que giraba, ya no era figura, era pulso. Los mediadores, incapaces de nombrar lo que ocurría, intentaron archivar los cantos, crearon registros, dibujaron mapas, inventaron escalas, pero cada intento se deshacía al contacto, porque el canto no se deja fijar, solo se deja habitar. Una nueva forma de raíz comenzó a surgir, no desde el suelo, desde el aire. Los cantos se expandían por Aurema como hilos invisibles. No eran melodía, eran clima. Cada vibración alteraba el entorno, el suelo se abría, el aire se espesaba, el tiempo se curvaba. Los antiguos escuchantes ya no caminaban, flotaban entre ritmos. Algunos se disolvían en ellos, otros aprendían a moldearlos con el cuerpo. Lira había dejado de hablar, su voz se había vuelto gesto y el gesto resonancia. Narel, desde el centro del hilo que giraba, ya no era figura, era pulso. Los mediadores, incapaces de nombrar lo que ocurría, intentaron archivar los cantos. Crearon registros, dibujaron mapas, inventaron escalas. Pero cada intento se deshacía al contacto, porque el canto no se deja fijar,
solo se deja habitar. Una nueva forma de raíz comenzó a surgir, no desde el suelo, desde el aire. Era translúcida, inestable, y solo aparecía cuando alguien dejaba de buscarla. Lyra la vio por primera vez al cerrar los ojos. No era imagen, era pregunta. ¿Esto también es gesto?, pensó, y la raíz vibró, como si respondiera: no soy gesto, soy lo que ocurre cuando el gesto ya no necesita ser sostenido. Aurema se volvió atmósfera. Ya no era red, ni canto, ni territorio. Era condición de posibilidad. Y quienes la habitaban ya no eran caminantes, ni mediadores, ni escuchantes. Eran parte, sin nombre, sin forma, sin centro. Y el mundo, por fin, dejó de esperar ser comprendido. Solo se dejó ser. Los cantos se volvieron atmósfera. No se escuchaban, se respiraban. Aurema ya no era un lugar que se recorría, era un estado que se asumía. Y quienes lo habitaban ya no buscaban comprender, solo estar. Lyra flotaba entre los hilos. Su cuerpo se había vuelto poroso, como si cada vibración la atravesara y la dejara distinta. Narel, ya sin figura, era parte del giro, no como centro, como pulso. Los antiguos escuchantes comenzaron a desaparecer, no por muerte, por transformación. Algunos se volvieron canto, otros raíz aérea, y unos pocos simplemente dejaron de ser nombrables. Los mediadores intentaron registrar esta nueva fase. Crearon símbolos, dibujaron trayectorias, inventaron gramáticas, pero todo se deshacía al contacto con el canto, porque el canto no admite archivo, solo presencia. Una nueva forma de gesto comenzó a surgir, no desde el cuerpo, desde la relación. Era efímero, inestable, pero profundamente real. Lyra lo sintió al rozar a otro caminante. No hubo palabra, no hubo mirada, solo una vibración compartida que duró menos que un suspiro y dejó más que una historia. Esto es el nuevo gesto, pensó. No se sostiene, se ofrece y luego se va. Aurema entonces dejó de ser mundo, se volvió condición. Y quienes lo habitaban ya no eran figuras, ni nombres, ni roles. Eran ocurrencia. Y en esa ocurrencia el gesto seguía naciendo, sin raíz, sin forma, sin fin. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato.
Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.